disculpen, que esta parte del objeto se parece, de hecho en este caso es exactamente igual al triángulo grande, solo que en una versión más pequeña, y puedo seguir, y ahora esta parte, por ejemplo, es igual también al triángulo grande, solo que más pequeño, esta parte también, y bueno, como es un objeto matemático, una idealización matemática, yo puedo seguir indefinidamente. Entonces, los objetos son este tipo de objetos geométricos que presentan esta autosimilaridad, y al principio uno podría pensar que son objetos, digamos, en algún sentido raros o patológicos, o como una invención de los matemáticos para divertirse, digamos, para ver hasta dónde pueden llegar sus teorías, eh, pero no es la verdad es que no es tan así, ¿ya? La verdad es que estos objetos tienen una importancia dentro de las ciencias aplicadas o dentro de las ciencias físicas, incluso biológicas, están permeando las ciencias, porque la verdad es que estos objetos aparecen naturalmente en la naturaleza de muchas maneras. El primer ejemplo que yo tenía era un brócoli. Yo no sé si la imagen que tengo acá es exactamente un brócoli o lo llaman romanesco a este vegetal, pero si se fijan, podría tener un brócoli acá, elegí esta foto. Si se fijan este objeto, si yo tomo una parte pequeña de él y lo sacara, sería no exactamente igual ahora, pero bastante parecido al objeto completo. Entonces, eh, este objeto de la naturaleza, este objeto biológico, presenta una estructura fractal. Entonces uno puede ya empezar a ver fractales en la naturaleza. Y uno puede preguntarse, bueno, ¿cómo es posible que aparezca este fractal, digamos? ¿Cómo es posible que en la naturaleza aparezca este fractal? En este caso, la respuesta no es tan descabellada. Una posible respuesta, digo, yo no digo que tenga la verdad, pero una posible respuesta es simplemente, dada la información genética, decidió que por algún motivo es mejor organizarse como un fractal, quizás es más simple organizarse como un fractal, quizás está optimizando su superficie, eh, quizá hay algo que le sirve y las instrucciones genéticas del objeto le llevan a hacerse como un fractal. Entonces, acá en este objeto, la organización está clara. La organización viene de las instrucciones genéticas que tiene el objeto y que la evolución lo ha llevado a tener este comportamiento fractal. La pregunta sería, ¿por qué le sirve ser fractal? Pero eh, para mí lo más interesante, o no, no es lo más interesante, pero en este caso nos vamos a enfocar no en la biología, porque en la biología podemos entender qué es lo que está organizando, el ADN está organizando, hay algo claro que está organizando, hay una organización clara, pero hay cosas en las que no hay ADN, hay cosas que no son vivas, digamos, que también presentan un comportamiento fractal. Otro tipo de fractales en la naturaleza. Entonces, este primer ejemplo es un brócoli o un romanescu, ¿no?, que tiene este comportamiento fractal, y uno podría decir, ah, bueno, no sé por qué le sirve ser fractal, pero sí puedo entender que su ADN es lo que le lleva a ser fractal, y ahí está la explicación de su fractalidad. Es diferente, por ejemplo, es diferente este otro ejemplo. Fíjense lo que les voy a mostrar acá. Lo que ustedes están viendo acá son imágenes satelitales de una cuenca de un río, ¿ya? Esto es en el sureste de Wisconsin, suroeste de Wisconsin. Entonces, esto son una cuenca fluvial en el suroeste de Wisconsin. Voy a escribir eso. En Estados Unidos. Y pareciera que estas fotos son simplemente que el satélite se iba moviendo y sacó una foto por acá, otra foto por allá, otra foto por allá y otra foto por acá, y las fotos por eso se parecen. Pero no, lo que está pasando es que esta foto, déjenme cambiar de herramienta, esta foto de acá es la foto grande, la foto original. Y luego, si se fijan, acá hay un cuadradito. Y si hago zoom en ese cuadradito, voy a ver esta otra foto de acá. Y si hago zoom en ese otro cuadradito, entonces voy a ver ahora la foto de acá.
Y finalmente, si hago zoom en este otro cuadradito que hay acá, termino viendo la foto de acá. Entonces, estas no son diferentes fotos no son diferentes fotos de una región parecida, sino que son zooms en la misma foto. Es parecido a lo que yo estaba haciendo arriba con el triángulo de Sierpinski. Yo hacía zoom y veía algo parecido. En este caso, en esta cuenca fluvial en Wisconsin, está apareciendo algo parecido. Yo hago zoom acá y veo una imagen similar. Y hago zoom acá y veo una imagen similar y hago zoom de nuevo 4 veces y termino viendo una imagen similar. Esto también es un fractal, ¿ya? Si bien exactamente, no es exactamente igual, porque aquí hay una variación, tiene cierta aleatoriedad este objeto, o tiene cierta variabilidad en las diferentes escalas, si uno lo mira de lejos parecieran ser como dos partes del mismo río, y uno no se podría dar cuenta de cuál es la que está más, el zoom más profundo que el otro. Yo les podría haber dicho al comienzo, por ejemplo, que este era zoom de este, por ejemplo. Yo podría haber dicho, en este cuadradito termino de ver ese, y yo estoy seguro que muchos de ustedes me hubieran creído. Porque es imposible, o sea, no es imposible, pero es muy difícil determinar a primera vista cuál de estos objetos, cuál de todas las fotos es la más amplia y cuál de estas fotos es la más pequeña, porque todas se parecen. Entonces, acá hay un río que está teniendo, una cuenca fluvial en realidad, que está teniendo un comportamiento fractal. Es importante que entendamos esto. Esto también es un fractal. Y ahora, ahora viene una pregunta más interesante, porque yo puedo decir, aquí no hay un ADN jugando por atrás, no hay un agente inteligente que produzca esta organización. Esto tampoco fue construido por el ser humano, ¿ya? Tampoco creo que haya sido construido por una civilización alienígena, sino que naturalmente, dada eh, la dinámica geológica que está detrás de la construcción del río, este río termina teniendo esta estructura fractal, ¿ya? Con fractal, repito, me refiero a esto que se va repitiendo en diferentes escalas. Entonces, eso es lo que voy a tratar de entender. Esta es mi pregunta. ¿Cómo es posible que sin un agente inteligente la naturaleza termine organizada de esta manera fractal? Yo quise poner solamente un ejemplo bien patente, que era esta cuenca fluvial que encontré, estas fotos, porque me parecieron que eran eh, bastante palmaria la fractalidad del objeto, pero existen muchos otros ejemplos que uno puede considerar fractal, ¿ya? Montañas son fractales, incluso la frecuencia de los terremotos también es fractal, en algún sentido que si tengo tiempo al final voy a explicar, y muchos eventos geológicos de la naturaleza, muchas fallas geológicas de la naturaleza también son fractales. Por ejemplo, la costa de una isla. Si ustedes van y quieren medir la costa de una isla, van a ver que ustedes hacen zoom, pueden hacerlo en Google Maps si quieren, van haciendo zoom, 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 y van apareciendo detalles en cada escala, hasta que llegan, digamos, a una playa, pero por muchas escalas ustedes van a seguir viendo detalles. Entonces, la costa de una isla en general también tiene un comportamiento fractal. Y aquí quiero que ampliemos un poco la noción de fractal, que no tiene por qué ser exactamente el mismo objeto, sino que puede ser un objeto que se parezca. Lo importante es que ustedes, si yo les muestro una foto, no pueden distinguir en qué escala están. No pueden distinguir fácilmente si estoy viendo lo pequeño o estoy viendo lo grande. Porque lo pequeño y lo grande son similares, no tienen por qué ser iguales, pero tienen que tener como la misma naturaleza. ¿Ya? Entonces, este ejemplo me gusta porque, les repito nuevamente, no le puedo atribuir la fractalidad acá a un agente inteligente. Tiene que haber alguna razón para que la naturaleza se organice de forma fractal espontáneamente. Y esa es la gran pregunta. Entonces, lo que yo voy a proponer ahora obviamente no una idea mía, sino que una idea de unos físicos, Bach, Tang y Wiesenfeld, voy a escribir los nombres después, de cómo es posible que aparezca esta fractalidad de manera natural en la naturaleza, de manera autónoma en la naturaleza, sin la necesidad de un agente que lo produzca. Entonces, lo primero que necesito explicar es las transiciones de fase. ¿Qué es una transición de fase? Una transición de fase es, por ejemplo, cuando uno tiene el agua, y el agua pasa de ser sólida en el hielo y líquida en el agua líquida, digamos.
Y si yo voy moviendo la temperatura del hielo, si estoy en menos 20 y la muevo a menos 18, la temperatura del agua cambió, pero macroscópicamente, visto de lejos, el agua sigue siendo parecida, es un bloque de hielo congelado. Si lo muevo de menos 5 grados a menos 4 grados, tampoco cambia nada, pero si lo muevo de menos 0,5 grados a más 0,5 grados, algo pasa ahí en 0 grados, en que este pequeño cambio de un solo grado hace que todo cambie, que el agua de ser líquida, de ser sólida, pase a ser líquida. Entonces yo estoy moviendo un parámetro, eso es lo que quiero que tengan en mente, que en este caso el parámetro sería la temperatura. Tengo un parámetro que lo muevo, nada interesante pasa hasta que llega un punto crítico en donde una pequeña, digamos, variación de ese parámetro provoca una gran diferencia en el comportamiento del agua en este caso, o del objeto. Y lo que quiero presentar ahora es un modelo matemático para las transiciones de fase. Es el modelo matemático más simple que yo conozco que presenta una transición de fase. Este modelo matemático se llama percolación, y lo voy a usar como un ejemplo canónico. Percolación. Entonces lo que tengo en este modelo matemático es un cuadriculado infinito, Z2 se le llama esto, y entonces voy a dibujar acá un cuadriculado infinito, así. Ustedes tienen que imaginarse que es infinito, sigue en todas las direcciones, y voy a elegir un número P entre 0 y 1. Y ahora a cada arista, las aristas son estas, digamos, estas aristas que conectan vértices, se llaman aristas, digamos, y a cada arista con probabilidad P la voy a declarar abierta, y con probabilidad 1 menos P la voy a declarar cerrada. Entonces, con probabilidad P, la arista está abierta, y con probabilidad 1 menos P la voy a declarar cerrada. Y lo hago de manera independiente para todas las aristas. ¿Ya? Son infinitas aristas, entonces tengo, digamos, infinitas monedas sesgadas, y lo hago. Y lo que me quedaría sería algo así, como lo que tengo acá en este dibujo. Entonces, estas son las aristas abiertas, por ejemplo, las que están coloreadas, y esta arista que no dibujé, esta arista está cerrada. Entonces yo me imagino que yo a través de las aristas abiertas me puedo mover, y a través de las aristas cerradas no puedo pasar de ese vértice a ese vértice porque esa arista está cerrada. Y a mí, ¿qué es lo que me interesa? Ver la conectividad de este grafo aleatorio que me queda. Me queda un objeto grafo aleatorio. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir que yo de esto a esto a esto, de todos estos puntos me puedo mover de todos estos puntos. Entonces voy a decir que están en la misma componente y los pinto del mismo color. Acá tengo otra componente. Todos estos puntos puedo mover de acá, 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 pero no puedo salirme de esta componente. Entonces tengo diferentes componentes. Acá hay otra componente, acá hay otra componente, y las pintamos todas de diferente color. ¿Ya? Entonces la pregunta que me voy a hacer es si existe alguna componente infinita. Si tienen alguna pregunta, por favor me la hacen. ¿Ya? La pregunta es, ¿existe alguna componente infinita? Eso sería, digamos, que existe una componente tan grande que yo me puedo ir caminando a infinito a través de pura arista abierta. Y la respuesta es bien sorprendente. La respuesta es que existe un valor crítico, acá hay una transición de fase. Existe un valor crítico, en este caso va a ser un medio, justamente un medio, pero no es importante, ¿ya? En este caso es un medio. Existe un valor crítico tal que si el P que yo elegí, el P es mi parámetro, entonces, la probabilidad de tener una arista abierta va a ser mi parámetro. Piensen que es como la temperatura, con el ejemplo del agua. Si P es menor que PC, entonces la probabilidad de tener una componente conexa infinita es cero. Entonces, no hay componente conexa infinita. No hay componente infinita.
con probabilidad 1, ¿ah? O sea, es imposible, yo puedo hacer muchas veces el experimento y nunca, nunca, nunca voy a encontrar ninguna componente infinita. Pero si P es mayor que este valor crítico, entonces, con probabilidad 1, seguramente existe una componente infinita. Entonces, este PC es algo así como la temperatura, y este valor crítico es como el grado, la temperatura cero en el agua, en la transición del hielo al agua. La conectividad, yo voy variando P, supongo que voy variando desde muy pequeñito. Al principio tengo poquita arista abierta, no hay nada infinito, está todo bien desconectado, y voy subiendo, subiendo, subiendo hasta que llega un punto en donde las conexiones locales se transforman en conexiones globales, y esto explota y ¡pum! De repente aparece una componente infinita, ¿ya? Y quiero que vean esta simulación justamente. A ver, déjenme ver si puedo partir. Esta simulación. Acá estamos partiendo desde P 0,3, ahí está variando el P, si lo pueden ver, y vamos viendo que estoy coloreando a cada una de las componentes de un color diferente. Entonces hay varias componentes de colores diferentes, todas son pequeñitas, y vemos que a medida que voy subiendo P, estas van creciendo, creciendo, estoy acercándome al valor crítico, le dije que el valor crítico es un medio, y aquí empiezan a aparecer componentes grandes, cada vez más grandes, y de repente en P igual a 0,5, que va a aparecer ahora, lo voy a poner en pausa, casi ahí. Ah, no lo puedo poner en pausa. Bueno, ahí en 0,5 se produjo una componente conexa, y ahora todo está conectado, y a medida que voy subiendo P, se produce un objeto, digamos, que ya está llenando todo, esta componente amarilla que quedó al final. Y esa es lo que está pasando en percolación. Percolación es un modelo que desde el punto de vista matemático es muy interesante estudiar, difícil también. Entonces, ese es mi ejemplo entonces de transición de fase. Y lo que les quiero mostrar es que la imagen, si ustedes ven la fase subcrítica, con un P menor que PC, es bastante fome. Ustedes van a ver un montón de islas pequeñas separadas, y no se ve nada muy interesante. Si P es mayor que PC, también es fome, porque van a ver una isla gigante que contiene todo, y que tiene algunos hoyitos separados por aquí y por allá. Pero justo, justo, justo en el punto crítico, la componente grande que se produce tiene una geometría súper interesante, y se puede ver así. Si fijan, esta foto yo la saqué de internet, y se fijan, esta es la foto de una componente crítica en percolación. Entonces, esto es una componente crítica en percolación. ¿Cuánto tiempo más tengo? Aún estás en los casi 20 minutos. Ya. Entonces quiero que vean que tengo otra animación acá de una componente crítica de especulación. Le voy a poner play, y fíjense que esto es un fractal. Fíjense que yo voy variando en escala, y a medida que voy haciendo zoom voy viendo algo parecido. Para ustedes sería muy difícil decir en qué momento estoy. Si les muestro dos fotos diferentes, sería casi imposible para ustedes discernir en qué momento la componente está lejos o cerca. Tiene un comportamiento fractal. Entonces quiero que relacionen que la componente crítica es fractal. La componente... Una consulta. ¿Sí? En ambos casos el P es 0,5. ¿En qué ambos casos? En este y en la imagen de arriba. Sí, en ambos casos estamos viendo la componente crítica, solo que aquí tiene, la única diferencia es que la de abajo tiene una animación. Entonces, aquí viene una pequeña explicación, que fue una primera explicación que los físicos intentaron darse, que es decir, bueno, entonces, ¿por qué aparecen fractales en la naturaleza? Porque la naturaleza es crítica. Porque hay ciertos fenómenos en donde hay un parámetro en la naturaleza, y la naturaleza eligió justo el parámetro crítico, y por eso estamos viendo fractales. Entonces, una posible respuesta sería decir, bueno, ¿por qué vemos tantos fractales en la naturaleza? Porque la naturaleza es crítica. Pero quiero que piensen, y esa pregunta, esa respuesta es insuficiente. ¿Por qué es insuficiente? Porque supuestamente no hay nadie que esté ajustando el parámetro al justo al valor crítico. Sería muy raro, es muy extraño, es muy sospechoso
que justamente en un objeto crítico el parámetro esté justamente ajustado en la naturaleza en el valor crítico. ¿Por qué el parámetro está ajustado en el valor crítico en la naturaleza? Entonces, lo que quiero mostrar ahora es una idea de un modelo físico en donde naturalmente, sin ayuda de afuera, sin nadie que ajuste el valor al valor crítico, un sistema que naturalmente llega a su valor crítico. Y mi modelo es simple, mi modelo va a ser una pila de arena. Entonces, mi modelo es esta pila de arena que tengo acá. Y esta pila de arena está sobre una mesa, ¿ya? Y afuera de la mesa, entonces, la arena cae, y aquí hay arena, granitos de arena cayendo uno por uno desde este surtidor, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el parámetro crítico? El parámetro crítico es el ángulo de la pila de arena. Si yo tengo una pila de arena que tiene un ángulo muy bajo, este ángulo acá, alfa, si el ángulo es muy bajo, la pila de arena va a ser estable. Yo le puedo poner más arena y no va a pasar nada. Hay una estabilidad. Pero si la pila de arena tiene un ángulo muy grande, este ángulo alfa muy grande, entonces la pila de arena va a ser inestable. La pila de arena yo la voy a construir ahí y se va a derramar por todos lados. Y existe justo un ángulo crítico en que se pasa de la estabilidad a la inestabilidad, ¿ya? Que es el ángulo en donde la pila de arena es estable, pero a punto de ser inestable. ¿Qué pasa si ustedes entonces empiezan a echar arena de a poquitito, de a poquitito? Primero van a tener un ángulo así, pero la arena no va a estar cayendo por los bordes. Entonces va a tener un ángulo así, de repente va a llegar acá, y el ángulo va a ir incrementándose, pero cuando lleguen al ángulo crítico, por la misma definición de que es el ángulo crítico, la arena va a empezar a caer por los bordes, porque se va a transformar en inestable. Entonces, dado que la arena cae por los bordes y que estoy continuamente metiendo arena en el sistema, es natural, de hecho no es muy sorprendente, que este cono de arena va a tener justamente el ángulo crítico. Entonces, este experimento lleva al cono de arena naturalmente a su punto crítico, ¿ya? Y esa es la idea general de criticalidad autoorganizada, entonces. Y, ¿sí? Bueno, tenemos que tener esto en mente. Entonces, hay sistemas físicos, en este caso una pila de arena, que dado que la arena cae por el borde y dado que estoy metiendo granitos de arena uno por uno, naturalmente la pila de arena va a llegar a su valor crítico. Y esta sería más o menos la explicación de los físicos que sí, bueno, voy a escribir su nombre ahora, Bach, Tang y Wiesenfeld. Ellos fueron los que propusieron esta explicación. Ellos propusieron esta explicación de por qué podría haber entonces fractal en la naturaleza. Quiero decir, ¿qué es lo que pasa cuando uno llega al valor crítico acá en la pila de arena? Lo que pasa es que esta arena va a ir cayendo por los bordes, pero lo que pasa es que no es que ustedes pongan un granito de arena y caiga un granito de arena por el borde, pongan un granito de arena y caiga otro. Lo que va a pasar es que van a poner granito de arena, la mayoría de las veces no va a pasar nada, y de repente un granito de arena va a crear una avalancha. Y esta avalancha entonces va a caer un montón de arena a la vez. Y es un comportamiento súper impredecible. Parece como si fuera aleatorio. Y es un comportamiento complejo que es casi imposible de predecir. De unas reglas simples se llega a un comportamiento muy complicado. Esto de acá es un gráfico de un experimento de este tipo, y estas son entonces cómo va, yo voy metiendo arena a poquitito y de repente sale un montón de arena a la vez, disculpen, de repente sale un montón de arena a la vez, de forma irregular. Si se ven, este es un gráfico del flujo de arena que cae desde la mesa, y es bastante irregular, ¿ya? Y impredecible, y tiene todo este tipo de cosas, que sería más o menos complejidad. Quiero que piensen que esto ya es un comportamiento más complejo. De describir una pila de arena baja es fácil, describir una pila de arena completamente inestable también es fácil, describir una pila de arena crítica es más complicado. Ya aparece algo de como impredictibilidad. Y bueno, quería ver si tengo tiempo para explicarles un modelo matemático súper simple de criticalidad autoorganizada. Creo que tengo como 5 minutos, ¿no? ¿Sí? Ya.
Entonces, lo último que voy a alcanzar a hacer es describirle un modelo matemático que los mismos físicos propusieron esto, Bach, Tang y Wiesenfeld, propusieron un modelo matemático en donde uno de nuevo tiene un cuadriculado acá, esto sería como mi mesa, y aquí pongo números. Este número 1 quiere decir que este cuadradito tiene un grano de arena, este tiene 2 granos de arena, ese 0 quiere decir que no tiene ningún grano de arena, y así. Y cuando tengo 4 granos de arena, como en este caso tenía 3 granos de arena acá, y ahora en el siguiente paso puse un grano de arena acá y pasó a tener 4. Por definición, voy a definir que cuando tiene 4 granos de arena, ese sitio se transforma inestable y se derrumba. Se derrumba el sitio, porque 4 granos de arena es mucho, ese es el modelo matemático. ¿Y qué es lo que pasa? Estos 4 granos de arena se derrumban y pasa cada uno para su vecino. Uno para acá, uno para acá, uno para acá, uno para acá, y entonces pasa a tener 0 granos de arena, mi sitio, y ahora el que tenía 2 tiene 3, ese que tenía 3 va a tener, ese que tenía 2 también acá va a tener 3 acá, ese que tenía 3 pasa a tener 4, y ese que tenía 3 también pasa a tener 4. Ahora estos dos sitios son inestables, y lo que van a hacer, van a derrumbarse, y van a pasar granos de arena a sus vecinos, pero al pasar granos de arena a sus vecinos van a generar que otros sitios sean inestables, y bueno, esos sitios también van a generar que otros sitios sean inestables, y así se va produciendo una evolución del sistema, hasta que llego a una configuración estable porque las granos de arena caen por el borde. Y ese es el modelo matemático simple, súper fácil. Entonces, cada vez que tengo 4 granos de arena, tengo que entregarle un grano de arena al vecino y revisar si es que estos nuevos granos de arena que cayeron producen sitios inestables. Si producen nuevos sitios con 4 granos de arena. Y si tengo sitios con estos 4 granos de arena, los tengo que, digamos, derrumbar de nuevo e ir haciendo esta operación hasta que quedan todos los sitios estables. Y esto puede pasar, por ejemplo, porque algunos granos de arena caen por el borde de la mesa. Por ejemplo, si acá tuviera un 4, ese se entraría para ahí, ese grano de arena simplemente se cae. Modelo súper simple, ¿ya? Quiero mostrarles cómo evoluciona este modelo con esta animación. Así se ve, estamos poniendo granos de arena acá en el origen, en este punto. Disculpen. Y a medida que voy poniendo granos de arena, entonces este sitio va evolucionando, este sistema va evolucionando. Acá el color representa la cantidad de granos de arena que tengo. Mientras más azul es menos granos de arena, mientras más rojo es más granos de arena. Este modelo es un poquito diferente porque tengo 8 granos de arena. Cuando tengo 8 granos de arena entrego a mis vecinos, entrego a mis 8 vecinos también a los de las diagonales, pero da lo mismo, no piensen en eso. Y así se ve la evolución del sistema. Y es un modelo súper simple, se ven, interesante la evolución, digamos. Qué bonito, digamos. Pero estas reglas simples, quiero mostrar que estas reglas simples finalmente terminan produciendo cosas como esta, ¿ya? Esto es la evolución de uno de estos modelos, de hecho se llama el modelo de Bach, Tang, Wiesenfeld, se llama el modelo de pilas de arena abelianas. ¿Por qué se llaman abelianas? Porque tienen una propiedad matemática que no voy a entrar a explicar, pero si uno hace muchas veces este experimento, se empieza a encontrar con estructuras de este tipo. Y esto claramente tiene una estructura fractal. Si fijan, aquí yo puedo hacer zoom y encuentro detalles complicados a cada escala y es una complejidad enorme. Aquí hay un montón de granos de arena, ¿ya? Si se fijan, es una cuestión descomunal, es una simulación muy grande. Pero a partir de estas reglas simples, puedo producir este tipo de fractales muy complejos. Y eso también, quiero poner énfasis, digamos, en la palabra complejidad. Quiero decir que este modelo de criticalidad organizada no solamente explica por qué hay tantos fractales en la naturaleza, sino que por qué de leyes simples, como, no sé, las leyes de Newton, o las leyes simples que sigue el universo, eso es discutible, pero supongamos que el universo sigue leyes simples matemáticas, ¿por qué el universo es tan complejo? ¿Ya? Y este modelo, digamos, obviamente una primera aproximación, un modelo de juguete, pero es un modelo de juguete en donde un conjunto de reglas bastante simples termina produciendo fenómenos bastante complejos. Y bueno, con el minuto que me queda quería decir que esto, por ejemplo, también existen modelos de criticalidad autoorganizada, no solamente para granos de arena, ¿ya? Y para pilas de arena. Existen también modelos que son más relacionados con la física o con fenómenos naturales, por ejemplo, los temblores.
¿ya? Los terremotos. Los terremotos siguen también un modelo de criticalidad autoorganizada, y ustedes tienen que pensar que cada grano de arena, las placas tectónicas se van acumulando tensión de a poquitito, sería como granos de arena que van cayendo, pero de repente un poquito más de tensión hace que se produzca un gran desplazamiento de las placas tectónicas, que sería como una avalancha. ¿Ya? Y estas avalanchas, de hecho, siguen una ley que uno puede explicar matemáticamente, o intentar explicar, con la criticalidad autoorganizada. Y esto nos diría entonces por qué es tan difícil predecir los temblores. Porque el comportamiento es muy complejo, porque tratar de predecir cuándo se va a producir una avalancha es parecido a tratar de predecir cuándo se va a producir una avalancha tirando un granito de arena más. Y de hecho, bueno, uno puede ir más allá. Los temblores, si bien es difícil predecirlo, siguen una ley estadística que se llama la ley de Gutenberg-Richter, y con estos modelos matemáticos uno puede intentar demostrar que los modelos matemáticos cumplen leyes estadísticas similares a eso. Bueno, y se me acabó el tiempo, eso era lo que quería decir. Muchas gracias, Manuel. Hay un comentario que quiere expresar Luis Morales, así que lo invito a hacerlo. Y hay una pregunta también de Valentina, que si gusta también, tras Luis, puede exponerlo, antes de darle todos los aplausos que decías a Manuel. Bueno, yo quería hacer un comentario porque, bueno, mi pregunta es qué relación, o sea, qué relación tienen los fenómenos críticos con los fractales, y los fractales básicamente es una, o sea, más, si uno va al origen etimológico de la palabra, básicamente tiene que ver con, bueno, el carácter fraccional que tiene la dimensión, o sea, es algo matemático, una definición. Entonces, yo puedo encontrar muchos objetos que no necesariamente tienen, o sea, tienen manifestaciones de fenómenos críticos en la física, pero como bien decía el charlista, lo puedo encontrar, por ejemplo, no sé, midiendo, no sé, la costa, por ejemplo, tiene dimensión fractal, pero en ningún momento hay un fenómeno crítico. O sea, entonces, simplemente yo puedo definir cuál es, digamos, qué es lo que es un fractal, siguiendo una definición matemática. Entonces, o sea, asociar un fenómeno físico con algo que es, digamos, algo inherente que es matemático, no, o sea, yo lo puedo utilizar como caracterización, pero no puedo decir que yo puedo explicar un fractal simplemente porque tiene un fenómeno de criticalidad, no sé. Yo creo que, Sí, o sea, nosotros los físicos sabemos, o sea, hemos utilizado esto de criticalidad autoorganizada por años, pero sabemos que simplemente el hecho de nosotros definir cuál es una dimensión fractal es una forma de caracterizar. Por ejemplo, hay fenómenos en fenómenos de caos, sistemas caóticos donde tienen dimensión fraccionaria. En econofísica también, en teoría de números, o sea, ahí no hay nada de criticalidad, o sea, no sé, o sea, quizás no entendí bien el mensaje de la charla, pero yo particularmente toco en mis cursos fractales y simplemente lo doy como una herramienta, digamos, matemática, de que si hay objetos que tienen dimensión fractal, muy bien lo que dice el charlista de esta propiedad de autosimilaridad, pero una cosa es la matemática y otra cosa es digamos, la física, ¿no? sí, bueno, no quiero que se interprete como que yo no dije que los fractales vienen siempre de fenómenos críticos, ¿ya? Los fractales pueden venir de muchas otras cosas. Por ejemplo, este fractal de acá arriba, este no tiene nada que ver con un fenómeno crítico, el triángulo de Sierpinski. Lo que quise decir es la implicación contraria, es que, y tampoco una implicación, pero lo que quiero decir, si fuera una implicación sería la siguiente: si hay un fenómeno crítico, entonces hay un fractal, ¿ya? No al revés, no quiero decir que si hay un fractal, entonces hay un fenómeno crítico. Entonces, la explicación de por qué hay fractal en la naturaleza podría ser que algunos de ellos se deban a fenómenos críticos. Y bueno, y esta relación es verdad que no tengo mucho tiempo de explicarla porque es un poquito más difícil de explicar, pero voy a intentar hacerlo rápidamente. ¿Qué tiene que ver la criticalidad con los fractales?
en el modelo de percolación, por ejemplo, en este modelo, lo que pasa es que cuando yo estoy en una fase subcrítica, yo podría irme como a una región muy pequeña y podría confundirme y pensar que estoy en el régimen crítico. Pero luego me voy a una dimensión más y digo, ah, no, todo esto es finito, todo esto de acá es finito, y me doy cuenta que estoy en otra escala y que no hay cosas infinitas. En el régimen supercrítico también podría decir, ah, mira, acá parece que estoy en el régimen crítico, pero me voy más lejos y empiezo a ver el fractal infinito, como ese amarillo que está ahí, y digo, ah, entonces no estoy en el régimen crítico porque hay un fractal infinito hay una componente infinita que lo cubre todo. Pero justamente en el punto crítico no puedo hacer eso. En el punto crítico yo me voy alejando y el comportamiento sigue siendo parecido. No domina la componente grande, ni tampoco está todo dividido. Entonces, ahí está la relación con la fractalidad, con que hay una libertad en la escala, con que el comportamiento no termina de decidirse nunca si es un comportamiento de un montón de islas conexas en un mar de desconexión o un montón de islas desconexas en un mar de conexión. ¿Ya? Entonces, yo voy haciendo zoom y no se decanta por ninguna de las dos cosas. Y al no decantarse por ninguna de las dos cosas, yo pierdo la noción de en qué escala estoy. Y al perder la noción de en qué escala estoy, ahí aparecen los fractales. ¿Ya? Por eso sería fractal. Y generalmente los fractales, como tú dices, tienen una dimensión fractal. Eso ya es otra cosa, digamos. Hablar de la dimensión fractal, la dimensión de Hausdorff, generalmente tienen dimensiones fraccionarias. En realidad no tiene para qué, un fractal no tiene para qué en realidad tener una dimensión fraccionaria, pero si tiene dimensión fraccionaria, es fractal en general. Esa sería mi respuesta, y más o menos, en el modelo de percolación. Bien. Gracias, Luis. Gracias, Manuel. Valentina tiene otra pregunta que la voy a leer. ¿Qué ha significado para la disciplina matemática el estudio de los fractales en relación al aporte que estos han hecho? Ah, bueno, sí, los fractales, como decía yo, es difícil responder esa pregunta, pero están en todos lados, o sea, no sé si en todos lados, sería demasiado decir, pero son un objeto que es completamente fundamental. O sea, en todas las áreas de la matemática uno termina trabajando con fractales porque también tienen que ver con el caos. Sería como una primera aproximación, si no se quiere, a algo más complejo. Sería como una primera aproximación a la complejidad. Entonces, la ciencia matemática y en general la ciencia física, yo estoy hablando un poco como lo que yo entiendo, digamos, intentar aproximarse a describir fenómenos un poquito más complejos, y este es un nivel de complejidad superior al que manejábamos antes, donde trabajábamos con, no sé, elipse, esfera, cosas así. Ahora podemos describir objetos que son un poco más complicados, y, por ejemplo, yo trabajo en probabilidad, y en la física estadística, siempre uno termina estudiando fractales, digamos. En la física estadística, al describir, por ejemplo, la transición desde un magneto, la transición en temperatura desde la fase que no es magnética a la fase magnética, ahí aparecen fractales porque justamente ese punto crítico es donde todo el comportamiento rico de la física, o por lo menos de la física estadística, aparece, digamos. Estudiar las cosas en ese punto crítico también tiene que ver con la teoría del caos. Si uno quiere estudiar sistemas dinámicos, también van a aparecer fractales ahí. Entonces no es como una pura respuesta, pero están por todos lados ya, son como parte del folclore de la matemática. Perfecto. Y la última persona que le invito a preguntar es Rafael, que él tenía una pregunta que hacer. Así que, sí, Manuel, un millón de gracias por la charla, súper entrete. Quizás el primer conjunto fractal que uno puede llamar en la historia fue el conjunto de Cantor, que no fue descubierto por Cantor, sino por Smith. Pero eso fue como 30 años antes que Sierpinski, pero fue como el primer modelo fractal, y ha tenido súper altas consecuencias, sobre todo en todo lo que tú dijiste de transiciones de fase en mecánica estadística, pero también en teoría espectral, en los espectros de operadores con redes redes cristalinas, pero con una cierta desviación aleatoria. Y una de las monitos de los dibujos más encachados, sí, todos los dibujos que tú pusiste eran súper bonitos, pero uno de los dibujos más encachados que nos da la naturaleza son los anillos de Saturno. El Voyager, tú eras muy chico, pero el Voyager 2
en 1980, en noviembre del 80, pasó por Saturno y mandó las fotos espectaculares en que parecían como discos de vinilo, la estructura de los anillos. Y ahí la gente se dio cuenta que eran conjuntos de Cantor y hubo una serie bueno, la gente estudió como a partir de las ecuaciones de la dinámica y lo interpretó como espectros de operadores de Schrödinger con potencial aleatorio. Y hubo ahí un surgimiento increíble. Y también están las mariposas que todo el mundo habla de Hofstadter en teoría espectral. Pero súper entrete tus monitos, así que... y el Voyager 2 acaba de hacer noticias, porque lo lanzaron en el 77, hace 43 años, y se había desconectado la Tierra, estaba viajando fuera del sistema solar, se había desconectado la Tierra, y arreglaron las antenas recién esta semana, y se conectaron de nuevo, lo cual es fantástico, una noticia más espectacular de esta semana. Sí, 1.000.000 de gracias, Manuel. No, gracias a usted por la invitación. Bien, muchas gracias, Manuel, nuevamente. Felicitaciones por tu charla. Muy buen conocimiento para poder transmitirnos a nosotros que somos más ajenas a las matemáticas. Viene la siguiente charla, que es recordando a Wolfgang Pauli a 120 años de su nacimiento, por Marcelo Lowe, a quien le voy a dar el pase para que pueda exponer. Antes sí, bueno, comentándoles nuevamente que si quieren dejar sus preguntas o bien manifestarlas a viva voz, también lo hacen a través del chat. Voy a dar el resumen de esta charla. Dice, en esta recorreremos la vida de Wolfgang Pauli, enfatizando su extraordinaria contribución a distintas áreas de la física. Sin duda, el principio de exclusión es su resultado más conocido, pero existen otros logros notables. Mencionará él también aspectos interesantes de la vida privada de Wolfgang y de su personalidad que tuvieron gran efecto en la comunidad de los físicos y en sus discípulos en particular. Pauli, una de las personalidades más relevantes de la física teórica del siglo XX. Muchas gracias, Marcelo, y te doy la bienvenida. ¿Se nos fue Marcelo o está ahí? No, está ahí. Marcelo Lowe. Oh. Parece que estaba recién aquí, Marcelo, a lo mejor tuvo un problema de conexión. Porque no lo veo. Pero estaba, estoy segura de eso, no sé si Rafael, ¿tú lo tendrás en WhatsApp? Te pregunto como para preguntarle. Tuvo pánico escénico. No tengo. Dijo, no, muchas preguntas, mejor lo pongo. No tengo. Creo que tengo el teléfono, Bien, muchas gracias. Quizá Ignacio lo tiene. Ignacio también, ahí está toda. Oye, mientras tanto, ¿puedo pasar un comercial? Perfecto, Rafael, bienvenido sea. Hoy día en la historia de la física es súper importante porque fue el fallecimiento de Maxwell, que es uno de los físicos más importantes de toda la historia y el científico más importante del siglo XIX. Así que lamentablemente se falleció hoy día, y jovencito de 48 años, y hizo millones y millones de cosas. Todavía no sigue, así que puedes seguir contando más. ¿Cómo está? No, eso basta. ¿Lo estoy llamando? Y hablando de natalicios y de muertes, el sábado se celebra el natalicio de Madame Curie, 7 de noviembre, y que desde el 2013 creo, desde entonces se ha considerado que es el Día Internacional de la Física Médica. Así que nosotros los que hacemos física médica estamos de fiesta el sábado. Me transfiere un buzón de mensaje el teléfono. A ver, voy a ver si tengo el de la señora, un momento. Mándale un email. Docentes y académicas, y mañana, por ejemplo, tenemos como
Zoom así como de 2 horas con los alumnos de la facultad interesados en el área de la física médica, posgrado, donde vamos a tener una serie de charlas relacionadas con el área de la física médica. Que para también en sus agendas el 7 de noviembre, el día que nació Madame Curie. Entonces ahí, excelentes charlas. Marcela, si quieres tú hablar de las bibliotecas, estás haciendo allí. Aprovechemos. Sí, no, estaba diciéndole, bueno, buenas tardes a todas, a todos. Estaba aprovechando de decirle a la Lucy que nos invitó que podíamos aprovechar de compartir, ¿no es cierto?, y sensibilizarlos para que nos ayuden con el proceso de bibliografías mínimas de este semestre que viene. Estamos ahora, como ustedes seguramente ya tienen alguna información. También me transfiero un buzón de voz. El de la señora también. En un proceso en que probablemente vamos a tener también actividad semipresencial. No lo puedo encontrar, no lo puedo ubicar. Entonces, como es semipresencial, va a cobrar mayor importancia toda la bibliografía que ustedes nos puedan compartir. Así es que esa es como la idea que quería comentarles. Se abre el proceso el día 10 de diciembre. Falta todavía, pero para que se vayan revisando lo que falta, los que van a hacer clase, vamos a estar ahí. Perdona, me tocaron el timbre. Sí, vamos a tener que estar ahí, vamos a tener un tutorial nuevo para el uso de Canvas con las nuevas bibliografías. Así es que ahí nos pueden estar conectando. Tenemos el correo electrónico de las pmdigitales@uc.cl y ese sería como mi aviso de parte de Bibliotecas UC. Ya, Marcelo, bueno, ahí te vemos ya. Entonces, la charla de Marcelo recordando a Wolfgang Pauli a 120 años de su nacimiento. En esta charla él nos cuenta que recorrerá la vida de Wolfgang, enfatizando su extraordinaria contribución a distintas áreas de la física. Sin duda, señala, el principio de exclusión es su resultado más conocido, pero existen otros logros notables. Mencionará Marcelo también aspectos interesantes de la vida privada de Wolfgang y de su personalidad, que tuvieron gran efecto en la comunidad de los físicos y en sus discípulos, en particular. Pauli, una de las personalidades más relevantes de la física teórica del siglo XX. Entonces, ahora sí, le doy el paso a Marcelo y muchas gracias porque se haya solucionado todo. Y gracias por la paciencia. Voy a intentar compartir, no me tienes que habilitar como para compartir pantalla. Sí, puede ser que ahora ya haya perdido los atributos. Ahí está, ok. A ver, vamos a ver. Ahora sí, un segundito, vamos a buscar. Ahora me tienen que dar un minuto de paciencia, por favor. Claro, no, toda la paciencia del mundo y recordarles que vía el chat, por favor, vayan colocando sus preguntas o bien también, como lo hicieron anteriormente, expresando si quieren hacerlas a viva voz, ¿ya? Le damos un tiempo a Marcelo para que esté tranquilo. Yo la tenía abierta y en este momento desapareció la charla. Sí. Bueno, acá está. Espérense. Pero bueno, son las mismas cosas que nos pasaron. ¿Sí? ¿Esto lo ven o no lo ven? No. No, aún no vemos nada, Marcelo. Ya. Pero vamos tranquilos. Solamente señalarles que, bueno, el clásico del encuentro con Gauss era también estar presencialmente ahí en el auditorium que comparten las dos facultades. Y que, bueno, tras esto teníamos el cóctel que este año no va a poder ser, pero esperamos que el próximo año sí tengamos la chance de tener este gran encuentro de manera presencial, para también tener como el paso a través del cóctel de conversar con los expositores, cosa que aquí se tiene que hacer mediante la pantalla simplemente. Así que, bueno, eso. Ojalá que todo vaya mejorando. Encontrar la charla. Algo pasó cuando se vino abajo la internet. ¿Ya? Que perdí control de la charla. En este momento no la encuentro, no sé dónde quedó.
A ver, denme un minuto, por favor, voy a volver a mi archivo original y de ahí voy a abrir la pantalla. Un segundito. Perfecto. Vamos Bien. a ir acá, mis documentos. Seguimos entonces. Bueno, ahora está nuestra directora, Evelyn Vivier. Está también nuestra subdirectora, Denise Porter. Estamos gran parte de las bibliotecas dulces acá, que Charlotte también está acá. Bueno, para nosotros es muy relevante este encuentro para poder compartir con ustedes y poder también hacer extensiva, como les señalaba, la ciencia a través de bueno, nuestros grandes expositores que también adecúan también contenidos que son tremendamente científicos y especializados para una comprensión más transversal. Entonces es un doble desafío también de nuestros expositores. Así que, por tanto, le agradecemos. Manuel ya había podido presentar, tuvo varias preguntas. También ahí uno de los que preguntó fue el ex coordinador de física, así que muchas gracias por participar. Estaba María Cristina, Rafael, que también, Rafael de Buria, que son estudiantes de las facultades. Aprovechamos de hacer el pase, de indicarles que, bueno, que las bibliotecas están funcionando, estamos funcionando desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, 10 y cuarto, son cuarto para las 5. Tenemos ciertos aforos y, bueno, para que sepan que mientras están bienvenidos a asistir a las bibliotecas, a sacar materiales si quieren, bueno, tener el acceso a las colecciones presenciales que no se tuvo durante el primer semestre. Ahí ya se está viendo. Ahora lo único que tengo que es organizar, tengo que trasladar esta barra para abajo, perfecto. Vamos. Y ahora presentación con diapositivas. Y presentación con diapositivas desde el principio. Bueno, ya estamos. Ahora quiero minimizar eso. Perfecto. Ahí estamos, muchas gracias por vuestra paciencia. Entonces, es un placer para mí estar participando nuevamente. Hace muchos años yo hablé sobre Marie Koeppert-Meyer y hoy día pensé que 120 años del nacimiento de Wolfgang Pauli constituyen sin duda un hecho notable. O sea, ahora tengo que ver cómo se pasa esto. Acá abajo no logro pasarlo. Ay, Dios mío, las paredes. Esto tal vez molesta un poco. Con las flechas quizás, Marcelo, del teclado. ¿Y saben qué voy a hacer? Voy a irme al es que me fui al modo grande y... Pero con la flecha del teclado, ¿probaste? Con la flecha del teclado. Sí. Ahora no resulta. Funcionaba durante todo el día porque yo la estuve ensayando. Aprieta la presentación, porque a veces se sale de la presentación. Aprieta la presentación ahí y pincha la flecha. ¿Ves? Ahora sí. Ahora sí. Ya, perfecto. Listo. Y ahora sí está funcionando. Gracias. Bien, entonces quiero recordar a esta personalidad extraordinaria de la física de la primera mitad del siglo XX, Wolfgang Pauli, una personalidad muy compleja desde muchas perspectivas y que va a ser, yo creo, una figura muy interesante para ustedes. Entonces comenzamos con datos biográficos. Él nace en Viena el 25 de abril de 1900. Sus padres fueron Wolfgang Pauli, que era médico y profesor de química en la Universidad de Viena, y Berta Pauli, de apellido Schütz de soltera, y que trabajaba ocasionalmente como periodista en un diario en Viena. Posteriormente, Wolfgang tuvo una hermana, nacida en 1906, Hertha, quien después tendría un rol como escritor y periodista en Estados Unidos. Él asiste al Gymnasium Döblinger en Viena y su curso en particular fue posteriormente conocido como el curso de los genios, porque salieron 2 premios Nobel de esa clase, Wolfgang Pauli, premio Nobel de Física, y Richard Kuhn, premios Nobel de Química, del mismo curso en el mismo colegio. Bien, en 1918 se traslada a Múnich y comienza sus estudios de física en la Ludwig Maximilian Universität bajo la dirección de Arnold Sommerfeld.
La personalidad de Arnold Sommerfeld es realmente extraordinaria. La influencia que tuvo, tanto en su propio quehacer de físico, pero sobre todo en su rol formador de grandes físicos, es notable. Cuando Sommerfeld muere, asisten a su funeral prácticamente todos sus alumnos, 9 premios Nobel entre ellos. Eso es una cosa absolutamente notable. Bueno, en fin, se doctora después de 6 semestres de estudiar, o sea, el tercer año obtiene su doctorado, y lo notable es que ya durante el primer semestre participa en los famosos coloquios que organizaba Arnold Sommerfeld los miércoles. Sommerfeld quedó muy impresionado por el talento y los conocimientos de este joven, y le encarga un artículo sobre la teoría de la relatividad, que no solamente abarca relatividad especial, sino toda la relatividad general, y que aparece en la Enciclopädie de Mathematische Wissenschaften en 1921. No se olviden que el paper de la relatividad general de Einstein en 1916. Y en este artículo está prácticamente todo muy bien planteado, y sigue siendo, de hecho, alguna vez tuve ocasión de verlo, un artículo plenamente actual hasta el día de hoy, y Einstein se mostró muy impresionado con este artículo. Entonces acá tenemos algunas fotos, medias interrumpidas, pido disculpas. Acá ven a Einstein con Pauli conversando, y acá ven a Pauli con Arnold Sommerfeld en una etapa más tardía de la vida. Y en fin, tras su doctorado se traslada a Göttingen, donde se convierte en asistente de Max Born. Estuvo 21 y 22 esos 2 años. Esta es una típica foto de raigambre alemana, y como el profesor tira de las orejas al asistente para que se porte bien, etcétera, etcétera. Pero, y Max Born, un extraordinario físico también, con un rol igualmente fenomenal como formador de nuevos talentos científicos. Bien, tras este periodo se va a Copenhagen. Sí, perdón. ¿Hay preguntas o no? No, no hay ninguna pregunta. Era un micrófono que se habilitó. No, está muy bien. Después de este año de asistente se va a Copenhagen. Ahí lo escribí como en alemán, pero en realidad en inglés sin la N. A trabajar con Niels Bohr. Ahora, quiero destacar que este viaje, así como la estadía de Werner Heisenberg en Copenhague, se gatilló por un evento científico que obviamente despertó el entusiasmo de muchos físicos, que fue el famoso Festspiel, las fiestas de Bohr, en junio de 1922 en Göttingen. Fue una ocasión en que se invitó a la Universidad de Göttingen a Niels Bohr, que hace poco acababa de formular su modelo del átomo, empleando reglas de cuantización, y al parecer, por lo que he leído de muchos testimonios, en particular de Heisenberg, de Pauli y de otras personas que asistieron, ese fue un evento gatillante, un evento que aglutinó el talento de mucha gente. Acá vemos a Niels Bohr, James Franck, del experimento Franck y Hertz, Oscar Klein, de la ecuación de Klein-Gordon y de Kaluza-Klein, y sentado vemos a Max Born. Desgraciadamente no logré averiguar el nombre de esa persona, pido perdón. Y entonces se va a Copenhague, donde se instala un año a trabajar en el instituto de Niels Bohr, y posteriormente el año 24 obtiene su habilitación en Hamburgo en 1924. En ese año formula su principio de exclusión, el cual inicialmente fue planteado en el lenguaje de la antigua física cuántica o física precuántica. Estos 24, estos antes de la mecánica cuántica que inventó Heisenberg el 25 o de la ecuación de Schrödinger que es el 26. Se trabajaban con los números cuánticos y trataban de entender los espectros, etc. Y el punto de partida fue la estructura de capas atómicas y la construcción del sistema periódico, o sea, tratar de entender la tabla de Mendeleev. Pauli se dio cuenta que él podía entender la estructura de las capas que se iban formando si incluía, aparte de los 3 números cuánticos entonces conocidos, que eran el número cuántico principal n, el número cuántico L y el número cuántico M,
incluía, bien digo, un cuarto número cuántico que él no sabía por qué razón, pero se dio cuenta que lo necesitaba, que tomaba dos valores y que posteriormente sería identificado como el spin. Entonces, el principio de exclusión, que es el resultado más conocido de Pauli por toda la comunidad de físicos y de químicos, etc., en la formulación original de Pauli dice que en la construcción de los átomos, dos electrones no pueden tener los cuatro números cuánticos que se manejaban en aquel entonces iguales. En el lenguaje actual nuestro, el principio de Pauli nos dice que la función de onda de un sistema de electrones, bueno, de fermiones idénticos en realidad, ha de ser antisimétrica frente al intercambio de cualquier par de ellos. Ahora, intercambiar dos partículas en un sistema significa realmente intercambiar todos los grados de libertad o los números cuánticos de esas partículas. O sea, se intercambian los grados de libertad espaciales y de spin, etc. Ahora, esto es fundamental. Este principio explica la materia como la conocemos hoy en día. Entendemos la estructura de los átomos, la estructura de los núcleos, entendemos muchísimas cosas que se basan en este principio extraordinario. Después, posteriormente, este principio devino en el llamado teorema de spin y estadística en teoría cuántica de campos, que lo formulara originalmente, o al menos estuvo muy involucrado Pauli. El lenguaje más técnico habla de que sistemas bosónicos, campos bosónicos se cuantizan con conmutadores y campos fermiónicos se cuantizan con anticonmutadores, pero todo se deriva naturalmente del principio que formulara Pauli en el año 24. Acá tienen una especie de esquema, ven ustedes, estoy poniendo electrones en un potencial coulombiano, por así decirlo. Entonces, dos electrones, ahí pongo uno con el spin para arriba, otro para abajo. Quiero poner un tercer electrón, no puedo, porque se repetirían los números cuánticos y el principio dice que ese fenómeno no se da. De modo que el cuarto electrón se va para arriba. Y el quinto se puede instalar en el mismo nivel de L igual a 0, pero con el spin para abajo. Y así, lentamente, ven ustedes cómo se van poblando niveles energéticamente superiores, gracias al principio de Pauli. Este principio acá dice, está un poco tapado, pero dice que vale para partículas idénticas de spin semientero. Semientero significa que el spin es 1 medio h barra, 3 medios h barra, etc. Esas partículas se llaman fermiones. Los bosones no incluyen las partículas de spin entero, no satisfacen este principio, sino algo muy, muy diferente. De modo que esta es una cuestión absolutamente fundamental en el desarrollo de la física atómica, de la física nuclear, de la física molecular y en una escala mucho más grande para entender, por ejemplo, la estabilidad de estrellas como enanas blancas o estrellas de neutrones. Bien, este es su resultado más conocido y de hecho fue reconocido con el Premio Nobel de Física de 1945. Pero hay muchísimas otras contribuciones de gran relevancia que voy a ir mencionando rápidamente. Prontamente, quiero decir. Sin embargo, creo que es el momento de decir que Pauli estaba muy orgulloso de otro logro, entre comillas, que lo caracterizaba, que era el llamado efecto Pauli. Y ese efecto consistía en que todos los instrumentos y aparatos experimentales fallaban inmediatamente tan pronto Pauli se asomaba o pasaba cerca del laboratorio. Por ejemplo, Bethe reporta que en un encuentro en Freiburg el año 29, el proyector de transparencia se estropeó y se quemó tan pronto Pauli ingresó a la sala. Ese era un efecto. Y al parecer, Pauli estaba muy contento, muy orgulloso, se reía de ese efecto. Se cuenta que Otto Stern, acá tienen a Otto Stern, en una había prohibido a Pauli acercarse a su laboratorio por temor al efecto Pauli. Otto Stern recibió el Premio Nobel de Física el año 43 por sus trabajos con Walter Gerlach, en lo que se llamaba los filtros de Stern-Gerlach. Y en esta foto no me extrañaría que Otto Stern le esté diciendo, mira Wolfgang, cuidadito, no quiero verte cerca de mi laboratorio. Bueno, en noviembre de 1926 fue nombrado profesor en la Universidad de Hamburg. Y el año 27 publicó un trabajo, bueno, ese es el título, que dice acerca de la mecánica cuántica de electrones magnéticos, esa es la traducción,
y que es interesante porque en ese trabajo aparecen por primera vez las llamadas matrices de Pauli, que es la forma matemática de representar ese grado de libertad que se llama spin. El spin, sin embargo, formalmente lo introducen Uhlenbeck y Goldschmidt. Bien, esas son las tres matrices, solo como un dato anecdótico. Entonces, el operador de spin componente X es una matriz, esa es, etc. Y tenemos el grado de libertad de spin descrito en términos de las famosas matrices de Pauli. Bien, acá algunas fotos para mostrar el ambiente de la época. Acá tienen a Pauli dando un seminario en Copenhague. Y dentro de los muchos encuentros que organizaba Niels Bohr, porque organizaba una serie de workshops permanentemente, permítanme presentarles a cumbres, verdaderas cumbres de la física. Niels Bohr, Werner Heisenberg, Pauli, Otto Stern y Lise Meitner. Muy interesante esta foto, porque aparece Lise Meitner, una cosa muy rara que en ese tiempo hubiesen mujeres interesadas o físicos profesionales, mujeres, etc. Lise Meitner fue co-descubridora con Otto Hahn de un tercer autor que ahora olvidé, de la fisión nuclear. Straussman. Gracias, sí, muchas gracias. Y probablemente debió haber sido recompensada, sin duda, con el premio Nobel por ese descubrimiento, pero por razones que me son incomprensibles, solamente fue recompensado Otto Hahn. Acá hay otra foto de la época. La menciono porque acá está Landau, por ejemplo, otra cumbre. Acá está Carl Friedrich von Weizsäcker, acá está Pauli, acá está Heisenberg. En esta foto de acá atrás está Victor Weisskopf, de quien voy a hablar un par de palabras más adelante. O sea, esto es para mostrarles que había un enorme ambiente en Copenhague que posibilitó y estimuló en forma increíble el desarrollo de la física en esos años. Bueno, después de ese periodo inicia una época de gran discusión con Heisenberg, con Pascual Jordan y con Niels Bohr. Y de hecho es interesante esta historia, porque el año 25 Heisenberg formula lo que se llama la mecánica cuántica matricial, algo que era sumamente abstracto en ese momento. Y de hecho lo que hizo Heisenberg fue simplemente, en nuestro lenguaje de hoy, atacó el problema del oscilador armónico, con una intuición, para mí un misterio. Ese paper es realmente muy, muy misterioso. Pero quien inmediatamente fue capaz de resolver el átomo de hidrógeno, algo mucho más difícil, usando estas técnicas que había propuesto Heisenberg, fue Pauli. Y eso Heisenberg lo destaca en su famoso libro, su bibliografía, autobibliografía, La parte y el todo. Todos quedaron muy sorprendidos del virtuosismo técnico que mostró Pauli para poder resolver el átomo de hidrógeno en esos tiempos usando este nuevo lenguaje. Bien, el año 28 acepta una posición en la ETH, el gran instituto Eidgenössische Technische Hochschule en Zürich, en Suiza, y una posición permanente, y junto con Paul Scherrer. Paul Scherrer es una figura súper importante en Suiza porque contribuyó al desarrollo de la física experimental en forma notable. Desarrolla una intensa actividad proyectando una gran reputación a Zürich como centro científico. Acá tiene una foto de Pauli con Paul Scherrer. Y cabe mencionar que no era un mal ambiente, porque Hermann Weyl también formaba parte de la ETH en aquel entonces. O sea, sin duda, un ambiente intelectualmente sumamente inspirador. Ahora dejemos un poquitito, voy a volver inmediatamente a sus logros científicos, pero hagamos un interludio en su vida. Se casó con Käthe Deppner. Käthe Deppner era una bailarina que actuaba en cabarets en Hamburg, y ese matrimonio fracasó rápidamente, se disolvió en prácticamente menos de un año, y en ese momento comienza una época muy negra en la vida de Pauli, una época en que él es víctima de una depresión, divorcio, junto al suicidio que cometiera su madre en 1927, lo llevó a un fuerte estado depresivo. Y ahí comienza su relación con Carl Jung, el famoso psicoanalítico alumno
que extendió las ideas que se habían formulado anteriormente, sobre todo en el sentido que incluyó el inconsciente colectivo y los arquetipos y todo eso, ¿de acuerdo? Y él, por un muy mal momento, y le asignó una terapeuta, una joven recién salida de la escuela de medicina, que fue por muchos años asistente de Jung, Erna Rosenbaum. Y 4 años prácticamente después de estos hechos aciagos, logró superar este estado, pero continuó toda su vida ligado al tema del psicoanálisis. De hecho, tiene escritos de naturaleza psicoanalítica y colaboró, curiosamente, con Carl Jung en temas de esa índole. Bueno, en 1934 se casa con Franca Bertram. Fue un matrimonio sin hijos, pero por los testimonios que he leído, muy armonioso, se llevaron muy bien, llevaron una vida muy feliz juntos. Entonces acá tenemos fotos de Carl Jung, de, bueno, Pauli nuevamente, y esta es una foto de Erna Rosenbaum en los años en que se hizo cargo como terapeuta de Pauli. Acá enfatizo, escribí que Pauli de hecho tiene escritos sobre la relación entre el inconsciente y los descubrimientos científicos, especialmente un artículo muy lindo en relación al trabajo de Kepler, del Kepler, cómo logró visionar algo y cómo eso, en su opinión, guardaba relación con el inconsciente. Ese escrito lo escribió con ocasión del 80º cumpleaños de Carl Jung. Bueno, acá tiene una foto de Pauli con su señora, Franca, y viene la época terrible, la época en que la barbarie se apodera de Europa, y él era de nacionalidad austriaca, pero el año 38 se produce el Anschluss de Austria al Tercer Reich, el gobierno de Alemania, y los pasaportes austriacos dejaron de tener validez, todos tenían que ser pasaportes del Reich. Y el problema de Pauli es que él era judío. Él había sido bautizado católico. De hecho, el papá se había convertido ya del judaísmo al catolicismo. Pero en esas épocas de barbarie, esas sutilezas no contaban. Y este hecho no lo eximía de ser tratado como un judío y lo que significaba ser tratado como judío en el Tercer Reich. Intentó conseguir la nacionalidad suiza en 2 ocasiones. Y estas solicitudes fueron rechazadas y por razones increíbles, por razones burocráticas que hemos detectado que usted no se ha asimilado bien al espíritu suizo, y por otra parte hemos recibido noticias de que eventualmente podría irse a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Resumen, le negaron la nacionalidad que le habría Wolfgang Pauli. Acepta una donde reside entre 1900. Fue posible gracias a la gestión de Einstein y él hizo los trámites para que se le invitara. Aquí hay una foto de su 45 cumpleaños en Princeton, torta de cumpleaños. Y ese fue su año glorioso porque posteriormente, un par de meses más tarde, obtiene el premio Nobel. Bien, otro gran aporte científico de Pauli, el neutrino. Hoy, ustedes han oído hablar que hoy en día la física de neutrinos es totalmente fashion, o sea, hay grandes incógnitas, preguntas abiertas en torno a los neutrinos. Bueno, en particular desde sus comienzos fue algo raro. Esto tenía que ver con el decaimiento beta de ciertos núcleos radiactivos. Un decaimiento beta son núcleos que emiten electrones o positrones, dependiendo del caso, y eso es lo que se observaba. Se observan los electrones y eso ocurre porque al interior del núcleo un neutrón se convierte en un protón, con lo que hay una transmutación nuclear. En particular, este es el espectro del decaimiento beta del bismuto 210. Acá en el eje vertical se cuentan cuántos electrones se detectan y con qué energía van saliendo. Y el problema es este espectro continuo. Este espectro continuo nadie lo entendía, porque solamente se observaban electrones, o sea, teóricamente
de acuerdo a la descripción que se tenía en la época, en el decaimiento beta, el neutrón se transformaba en protón y salía un electrón. Y si ustedes le trabajan un poquitito ahí a las ecuaciones de conservación de energía y momentum, resulta que el electrón debía haber salido solamente con una energía muy definida. Ahora, este espectro suscitó la atención de mucha gente, en particular Niels Bohr estuvo dispuesto a sacrificar el principio de conservación de energía, diciendo que eventualmente en este tipo de fenomenología el principio de conservación de energía era solamente un hecho estadístico. Sin embargo, Pauli insiste en la idea que la energía y el momentum se conservaban y lo que falta es una tercera partícula que no se detectaba en esa época y que, según sus cálculos, obviamente no tenía carga eléctrica y debió obtener una masa, de tener masa muy pequeña. Él la llamó neutrón. Ahora, ese no es el neutrón que nosotros conocemos y al que me acabo de referir, pero ya voy a explicar cuál es el nombre que le damos hoy en día. Esta es una famosa carta que él escribe al grupo de radioactividad que estaba reunida en Tübingen en 1930. Muy brevemente les voy a decir lo que dice. Dice: queridas damas y queridos señores radioactivos, como la persona que les lleva esta carta les va a transmitir, y les pido que lo escuchen por favor, quiero transmitirles mi sensación respecto al problema este. Y dice que está preocupado por la falsa estadística del nitrógeno y está preocupado por el decaimiento, el espectro continuo del decaimiento beta, y que lo ha conducido a un estado de como angustia, de decaimiento, y que, en fin, y que le ha dado muchas vueltas. Continúa la carta, es muy bonita, y termina sugiriendo que tiene que haber que en su opinión, con una tercera partícula de masa muy chiquitita, sin carga de spin 1 media, uno puede entender esto. Él fue muy cauto, no publicó esto porque estaba preocupado. A Pauli lo conocían sus colegas como la conciencia de la física, por el extremo purismo, la extrema seguridad que él demandaba de las personas cuando hacían una afirmación. Esta carga es muy interesante y juega un rol histórico importante. Y posteriormente Enrico Fermi tomó en serio la idea de Pauli y desarrolla una primera teoría para el decaimiento beta. Y Fermi fue el que bautizó a estas partículas como neutrinos, y de hecho el año 32 apareció lo que conocemos como neutrón ahora. Eso fue por Chadwick en otros experimentos. Entonces acá hay una foto de estos tres extraordinarios físicos: Enrico Fermi, Werner Heisenberg y Wolfgang Pauli, en una conferencia en el lago di Como en septiembre de 1927. Bien, respecto a su hipótesis, Pauli escribió: I have done a terrible thing. He hecho una cosa terrible. He postulado una partícula que no puede ser detectada. Y por mucho tiempo andaba así medio, no sé si avergonzado es la palabra, pero no quería que se hablara mucho de su asunto. Y sin duda, muchos años después, el siguiente telegrama debe haberle dado una enorme alegría. He aquí un telegrama enviado por Frederick Reins y Clyde Cowan, donde le dicen al profesor Pauli en Zurich: estamos muy contentos de informarles que definitivamente hemos detectado neutrinos de fragmentos de la fisión al observar el decaimiento beta inversa de protones. La sección eficaz coincide muy bien con el valor esperado y es el número que ellos midieron. O sea, ya podía estar tranquilo. Eso era una partícula que se había detectado. Ahora, Reins, muchos años después, recibió el premio Nobel. No hace mucho, pero para ese entonces ya el colaborador había fallecido. Y el año 45 se le otorga el premio Nobel de Física. Este es el telegrama que recibió de la Royal Swedish Academy of Science, que le ha otorgado a usted el premio Nobel de Física. Sigue una carta. Bien. Otros aspectos. Me quedan 8 minutos, termino. ¿Sí? ¿Es posible o no? Es que perdí mucho tiempo al comenzar. Tranquilo, Marcelo, estamos en el tiempo muy bien. Bien, otros aspectos, ahora que dicen relación de otras facetas de su personalidad.
El mismo Heisenberg, que fue compañero de estudio de Pauli en la escuela de Sommerfeld en Múnich, y de hecho Pauli fue una especie de mentor de Heisenberg, Pauli ya llevaba un tiempo, se refirió a Pauli como un crítico muy, muy severo, y su agresividad científica ha quedado documentada en muchas ocasiones. Yo elegí un par de ejemplos. Por ejemplo, Chen Yang, el año 53, experimentó un colapso nervioso, tuvo que sentarse y tratar de recuperarse, al presentar en Princeton su famoso artículo con Robert Mills sobre lo que conocemos como los campos de Yang-Mills. ¿Qué sucedió? Sucedió que en primera fila estaba Pauli, que estaba visitante, y Pauli obviamente había pensado en la necesidad de tener campos vectoriales como una generalización del campo electromagnético, pero que pudieran ser relevantes en el contexto de entender las interacciones débiles, tenían que tener una alta masa, ser muy masivos. Entonces viene Chen Yang y presenta la idea notablemente creativa, de extender el principio, el reemplazo minimal que se llama, pero con grupos no abelianos, con lo que tenían 3 partículas vectoriales, pero que no tenían masa. Entonces, la comprensión de dónde venía la masa de esas partículas tardó mucho tiempo, el año 53 hasta el año 63, cuando nace el mecanismo de Higgs, el llamado mecanismo de Higgs. Entonces, no acababa Chen Yang de presentar su idea cuando se levantó Pauli y le preguntó, ¿y qué hay de la masa? Entonces Chen Yang, que era un modelo de pulcritud, de educación, esta cosa de estar muy atento, empezó a elaborar una pregunta que es un problema muy dificultoso, que la ha estado pensando, y Pauli lo interrumpió y le dijo, mire, su ignorancia no es excusa para que usted venga a dar este seminario. Ante lo cual, y esto lo leí en un report sobre Princeton visto de adentro, un libro muy lindo que leí, en este momento no recuerdo el autor, en ese momento no pudo continuar con la charla, tuvo que sentarse, tomar un vaso de agua, y Oppenheimer, quien era el chairman, el moderador, intervino y le pidió atentamente al profesor Pauli que por favor le permitiese a este joven, que después tuvo el premio Nobel, por supuesto, pero no por este trabajo, por otro, continuar con su charla. Y durante todo el resto de la charla, si bien se quedó callado, estuvo murmurando, haciendo señas desaprobatorias con la cabeza, con lo que ese fue el nacimiento de uno de los papers más extraordinarios de la física. De modo que se muestra su agresividad un poquito irracional. Y cuando Pauli conoce a Hans Bethe en 1929, Hans Bethe también había sido alumno de Sommerfeld, y recibe muchos años después el premio Nobel por el descubrimiento del mecanismo por el cual se van cocinando los núcleos en las estrellas. Lo conoció en 1929 y lo primero que le dijo, en vez de decirle mucho gusto, Hans Bethe, dijo, Bethe, he quedado muy desilusionado de su trabajo de doctorado. Y Bethe en sus recuerdos agrega esta frasecita, y tenía razón. Un par de anécdotas más, decide posteriormente tomar a Victor Weisskopf como su asistente en vez de Bethe, en Zurich. Había estado vacilando entre ambos. Sin embargo, cuando Weisskopf le presenta sus primeros resultados y Pauli los lee, se limitó a decir, debería haber tomado a Bethe. Y lo bonito de esta historia es que la cuenta el mismo Weisskopf. Y Bethe después dijo que él se alegraba de no haber sido escogido como asistente de Pauli, porque probablemente, y cito textual, yo no habría soportado sus ataques verbales, dado que era muy sensible en esa época. O sea, había que tener una especie de cuero de elefante. Una historia curiosa. Ahora me voy por otra rama, pero créanme que falta poco. La colección y publicación de la correspondencia científica de Pauli está en nuestra biblioteca, son 2 volúmenes, todas sus cartas con gente como Einstein, Heisenberg, Ehrenfest, en fin, todos los físicos, y también charlas de otra índole, se debe a Carl von Mayen. Y Carl von Mayen es el primer licenciado en física de la Católica. Él era hijo del cónsul alemán en Valdivia y don Carlos Rivera se lo trajo a Santiago cuando
don Carlos vino a instalarse en el Instituto de Física, recién fundado, y es el primer licenciado en física de la PUC. Él posteriormente se doctoró en Freiburg, regresó a Santiago, después de su doctorado en el 71, y estuvo 4 años enseñando en nuestra universidad hasta el 75. Posteriormente, Carl von Bain se vuelve a Alemania y se instala como profesor en Stuttgart, pero abocado más bien a la historia de la ciencia y la historia de la física. Pero este trabajo es notable, clasificó, organizó y tenemos hoy en día toda la correspondencia científica. Acá hay 2 libros muy entretenidos, Los grandes físicos, desde Maxwell a Gell-Mann, escrito por Carl von Meyer. Acá escritos sobre física y filosofía, otro escrito de Carl von Meyer. Es una personalidad en la historia de la física interesante, no deja de ser curioso que sea nuestro primer licenciado en física de nuestra universidad. Bien, otras contribuciones científicas relevantes. Quienes trabajamos en teoría cuántica a campo, porque esa es mi área en particular, apreciamos estos conceptos, los tiro al aire para que vean que hay más. La delta invariante de Pauli-Jordan, el valor de expectación del conmutador de campo bosónico, el vector de Pauli-Lubansky, que es una forma covariante de presentar el spin, la regularización de Pauli-Villars, y ya no en teoría de campo, Pauli dio la primera explicación de por qué la degeneración accidental del espectro del átomo de hidrógeno no es accidental. Él se dio cuenta que el grupo de simetría no era SO3, sino que era SO4. Y en ese contexto no hay ninguna cosa accidental. Bien, testimonios respecto de Pauli en su rol de profesor y tutor de tesis doctorales. Leí muchos testimonios y decidí citar los que vienen a continuación. Son 2. Armin Tellung reporta sobre sus clases. Las clases no estaban pulidas, de hecho, con muchos vacíos. Llegaba con un viejo cuaderno de sus tiempos de Hamburg, y agrega, no lo puse, que tampoco lo había leído, donde comenzaba a hojear buscando cómo salir adelante una vez que llegó a una situación así, un drama. No decía ninguna palabra, salvo murmurar para sí mismo, jetzt kommt es dann, ahora viene, ahora viene, ahora viene. Y mientras tanto miraba por la ventana sin decir palabra, y estos silencios solían durar varios minutos. Ahora en general lograba salir adelante durante la clase. Ese es el aspecto negativo, pero el aspecto final, la conclusión al que él llega es que al analizar varias sesiones de clase o semanas de clase, uno encontraba la línea conductora, identificando una estructura sistemática bien construida, y sus clases debían ser juzgadas en una larga escala temporal. Otro testimonio, Philippe Chaucois, que fue posteriormente profesor en Zúrich. Es muy interesante esto porque el testimonio es cómo Pauli escogía a sus alumnos de doctorado. A mediados de noviembre del 51, Pauli convocó a los 3 físicos que habíamos terminado el diploma en física teórica y que queríamos hacer el doctorado bajo su dirección. Ese hecho él ya lo conocía hace tiempo. Y tras unas palabras introductorias, resuelve. Señor Albert, usted va a Copenhague, donde A.G. Bohr. A.G. Bohr es el hijo de Niels Bohr, también premio Nobel de Física por el desarrollo de estructuras nucleares. Señor Waltensperger, usted va a Birmingham, donde Rudolf Peierls, otro extraordinario físico teórico. Señor Coquard, yo lo tomo como doctorando. Es notable esto porque, primero, muestra cosas que hoy día no podrían ocurrir, pero muestra que él sí se preocupaba por la gente, porque probablemente a lo mejor no quería tomar a Alder o a Waltensperger como su alumno, pero se dio la maña de buscar un nicho. ¿Y qué nicho? ¿Qué nichos donde estos jóvenes pudieran continuar con su tesis doctoral? Y lo otro que me llama la atención es como un jugador de ajedrez que va moviendo peones en el tablero. No le preguntó nada a Alder. Usted se va a Copenhague y se va a Copenhague. Y Waltensperger se va a Birmingham y se va a Birmingham. Y no le preguntaron qué le parecía. Eso hoy en día, piensen ustedes, con nuestros alumnos, bueno, sería un poquito más difícil. Y Coquard reporta que en agosto, ante mis primeros resultados, se limitó a decir, no es mucho, pero no es cero.
Pero sin embargo, todos sus alumnos informan gran preocupación de Pauli durante el desarrollo de la tesis. Se involucraba, seguía los cálculos, claro, comentarios sarcásticos, y ponía además mucho énfasis en la salud mental de sus alumnos durante el desarrollo de la tesis. Bueno, estoy concluyendo acá fotos notables para que vean el rol de este joven Pauli. Esta es la famosa conferencia Solvay de 1927, única mujer, Madame Curie. Pero acá está la cumbre de la cumbre, es lo que Miguel Kivi solía llamar un equipo de primera división. Acá tenemos Heisenberg, Pauli, acá está Dirac, Compton, Schrödinger, en fin, la creme de la creme, Lorentz, en fin, son muchos. Langevin está ahí, no sé, ya. Y entonces, ahora sí que estoy llegando al final de mi charla. El 5 de diciembre de 1958, sus clases se interrumpen por fuertes dolores y es enviado al hospital. Y fallece el 15 de diciembre por cáncer de páncreas. Ahora hay una anécdota, no sé si simpática dadas las circunstancias, pero recibe en el hospital al que era su asistente en aquel entonces y le dice, ¿se fijó en el número de mi habitación? Y el número de la habitación era 137. Ustedes dirán que eso no tiene nada que ver, lo que pasa es que la constante estructura fina es 1 sobre 137. No deja de ser una cosa llamativa. Y termino diciendo que muchos colegas lo llamaron Das Gewissen der Physik, la conciencia de la física, porque esa agresividad extrema nunca involucró cosas personales. Siempre era por entender, comprender y clarificar las situaciones. Él acuñó un término muy famoso, que this paper is so wrong that is so bad that it's not even wrong. Este artículo es tan malo, tan terrible que ni siquiera está malo. Y es como él solía referirse en fin, a cosas que no le parecían convincentes. En todo caso, mi conclusión, yo siento una enorme admiración por Pauli. He leído muchas de sus cartas y creo que es de las cumbres que tiene la física teórica, al menos en la primera mitad del siglo XX. Eso es todo y muchas gracias y perdón por el descalabro inicial. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. Voy a dar pie a una pregunta que está expresada acá de Valentina. Quiero llegar a ella. Dice, tomando en cuenta el contexto actual de la física, ¿cómo podría comparar los avances que se hicieron en el siglo XX, gracias a expertos como Pauli, con los que se han hecho durante el siglo XXI? Oh, esa es una pregunta terrible, muy, muy difícil. Incluso la pregunta habría que acotarla más. Por ejemplo, antes de llegar a esto, ¿cómo compara la contribución de gente de la generación de Heisenberg, Pauli, Fermi con la contribución de gente de la generación de Feynman, Gell-Mann y los grandes de la segunda mitad del siglo XX? Es muy difícil. Cada contribución es extraordinaria en su contexto. Acá vale la frase de Newton, he estado sobre hombros de gigante, y se refería a Galileo. Y probablemente nada habría podido haber hecho, qué sé yo, cualquiera de las Feynman o Schwinger, sin el trabajo previo de gente como Pauli. En todo caso, sí, y en cuanto al siglo XXI en el que estamos ahora, yo no diría que hay muchas ideas, y hay desarrollos como string theory, etcétera, en fin, se han extendido las teorías, cromodinámica cuántica en ambientes exóticos, que es lo que yo trabajo, pero yo no diría que en el siglo XXI que estamos viviendo hoy, bueno, hay cosas como la conjetura de Maldacena, sí. No lo sé, es muy difícil, pero me parece que no he sido testigo presencial de logros del calibre como el principio de exclusión, por ejemplo, o el principio de incertidumbre, o en fin, ese tipo de cosas. Pero eso, por supuesto, con mucha reserva, probablemente hay queridos colegas que no están de acuerdo y eso habla solamente mal de mí, de mi ignorancia en los temas probablemente que están ocurriendo hoy, pero lo que pasa es que la física es demasiado gigante, demasiado amplia.
Entonces uno se concentra en una pequeña parcelita que es donde uno trata de aportar algo. Y probablemente yo he perdido la perspectiva, la gran perspectiva. Grandes problemas actuales como la física de neutrinos, la naturaleza de la materia oscura o de la energía oscura, etcétera, son preguntas sumamente relevantes, pero no he visto que haya surgido una teoría con resultado del calibre de estos que he mencionado. Eso. Gracias. Gracias, Marcelo. Entonces ahora le doy el pase a Rafael Ben-Gurion, profesor, por favor, para que exponga su comentario. Ya, perdón. Marcelo, muchas gracias por la charla, súper buena. Y que tenía unos comentarios y algunas anécdotas. Primero, que en el año 1945, cuando Pauli recibe el premio Nobel, nosotros también teníamos un premio Nobel, que era Gabriela Mistral. Coincidieron. ¡Oh, qué bien! La segunda cosa es que el último alumno que mencionaste, yo creo que el último alumno que está vivo, que es Philippe Chocard, pero se escribe Chocard, CH, y hizo toda una teoría teórica del comportamiento de plasmas. Ajá, sí. No, yo copié el nombre de un libro que tal vez eso debería decir las referencias que yo usé para preparar la charla. Es profesor emérito de la Universidad de Lausanne. De Lausanne, sí. Y el último alumno. Pero una cosa desde el punto de vista físico que todavía está abierto es que por el principio de Pauli, por el hecho de que las partículas sean fermiones, o sea, los electrones sean fermiones, se puede demostrar la estabilidad de la materia, que lo demostró Dyson en el año 67. Pero un problema que quedó abierto hasta hoy día, y uno de los problemas más importantes de la física abierto hoy día, es demostrar la neutralidad de la materia. O sea, si los electrones fueran bosones, la materia no sería neutral, y tú te cargarías los brazos y sería peor que la fuerza de los hoyos negros. El hecho de que la materia sea neutral es un tremendo problema abierto que no ha sido demostrado, ha habido tremendos avances, pero está basado en el principio Pauli. Muchas gracias, Rafael. Gracias. Y el último comentario interesante es que el Festspiel de Bohr era parte de una serie que se terminó. Había un doctor, un médico alemán que se llamaba Paul Wolfskehl, que donó una cierta cantidad de plata a la Universidad de Göttingen para guardarla hasta el primero que demostrara el teorema de Fermat. Y se acabó, y se usaron los intereses de la plata para hacer festivales como eso. Y el primero fue de Lawrence en el año 1910. Y en el año 1922 fue el de Bohr. Y la plata se terminó cuando Andrew Wiles probó la conjetura de Fermat, se fue toda la plata para Andrew Wiles y se acabaron los festivales de Göttingen. Gracias. Muchas gracias por la charla. No, gracias por la observación. Sí, muy bien. La última pregunta que está, profesor, es ¿de qué manera influyó, que es Franco Quintana, de qué manera influyó Schopenhauer en el pensamiento filosófico de Pauli? A ver, no entendí muy bien. ¿De qué manera influyó Carl Jung o quién? No, Schopenhauer. Él menciona Schopenhauer. No, eso no lo sé. Confieso que no lo sé. Yo lo único que sé es que había un grupo ahí que más bien que hablar de Schopenhauer estaban tremendamente influidos por la filosofía de Kant. En particular, Friedrich von Weizsäcker y Heisenberg tienen largas discusiones sobre la posible comunicación entre la física cuántica y los criterios cognitivos que plantea Kant. Pero sobre Schopenhauer confieso que no lo sé, perdón. Bien, muchas gracias, Cristian. ¿Quieres decir algo, Cristian Sabel? Al parecer no. Bueno, voy a... sí. Bueno, ya, muchas gracias a todos para venir a como primera sesión virtual de Encuentro con Gauss. Esperamos que tal vez el próximo año, todavía no sabemos en qué forma lo vamos a ver. Y muchas gracias a los charlistas, fueron charlas muy buenas e interesantes. Muchas gracias, muy bien, gracias. Voy a proceder a leer muchas personas felicitando a ambos expositores, dando las gracias también por compartir estas muy interesantes charlas, excelentes charlas.
También me aprovecho de leer algunos comentarios de Cecilia, que dice: quiero agradecer esta instancia interdisciplinaria, es un privilegio poder estar acá. Franco, por ejemplo, Quintana, que dice que la pandemia ha tenido sus ventajas, ya que como él vive bastante al sur, no habría podido asistir a esta actividad de haberla hecho presencial. Muchas gracias por asistir y por el respeto también a los charlistas. Marcela expresa felicitaciones, nuestra directora de bibliotecas indica felicitaciones por el encuentro, muy valiosa esta oportunidad de escuchar a nuestros académicos hablando en simple para todos, que eso es la grandeza de este encuentro con Gauss. Aunque lo simple, sigue señalando Evelyn, sigue siendo complejo, y estos aspectos geográficos e históricos son tremendamente fascinantes. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes por la paciencia, por también a los charlistas por haberse atrevido también a hacer este encuentro de manera virtual, para no perder justamente la continuidad de esta posibilidad que tenemos de escuchar a nuestros académicos a través del puente de la biblioteca hacia otras áreas y se hicieron la invitación no solamente a las facultades de física y matemática esta vez, sino también a través de Cecilia, que es nuestra gran comunicadora. También se hicieron a otras facultades más bien afines a nuestras áreas temáticas. Así que muchas gracias a todos por su asistencia, por el respeto a los expositores. Lo que es la conexión virtual también nos ofrece oportunidades y también mucho nerviosismo. Así que muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias, por todo. Y esperamos que el próximo, como bien dice Cristian, el próximo encuentro con Gauss sea físico, pero tal vez a lo mejor para extenderlo a otras comunidades que están como Franco hacia el sur, también tengamos la posibilidad de hacer la doble versión. Entonces, bueno, aspirar no es malo, así que muchas gracias a todos por su asistencia y gracias a los expositores. Que estén muy bien, que tengan muy buenas tardes. Gracias, adiós, chao. Chao. Chao, gracias. Chao, gracias a ustedes, gracias. Chao, gracias. Chao. Lucy.